Cami, vos querías hablar, me habías buscado y querías hablar conmigo. Sí, para ver si podía hablar con mi mamá, porque yo me quería ligar. Sí. Pero las chicas me dijeron que no podía porque en este momento no estaban ligando. Hay un problema con el quirófano, que no está de los 5 meses de, o sea, había 5 meses de quirófano funcionando, y hace un par de meses solo están funcionando 2. Están haciendo todo lo que es cirugías programadas y urgencias. Yo sé que vos te querés ligar, me lo habías comentado en la entrevista anterior. Lo que voy a hablar es con el equipo médico a ver si existe alguna posibilidad de... Nada, porque este es tu cuarto bebé, ¿no? Sí. Y sos joven todavía, tenés 20 años. Y ya es algo que venías hablando y decidiendo de no querer, por lo que me habías contado, ¿no? En la entrevista anterior, de no querer tener otro niño. Yo voy a hablar con las médicas, a ver si existe alguna posibilidad de que te puedan, no sé, que te den algún turno. Lo veo complicado por este contexto, ¿no? Que no está viendo quirófano, y entonces todo lo que es programado está con bastante demora. De hecho me decían que para lo que es cirugía, para lo que es ligadura tubaria, hay como 60 personas en lista de espera, es un montón. Lo de las pastillas también en los centros de salud y en los hospitales en general hay, pero bueno, como todos los métodos puede ser que en algún momento falte, como ahora no está viendo subdérmicos, por ejemplo. Pero bueno, la idea es que eso no ocurra, ¿no? Sí. Poder, como que no te quedes sin tomar las pastillas. Y además, bueno, el único método además es el preservativo, como el único que previene realmente enfermedades de transmisión sexual y además del embarazo, ¿no? Sí. Y eso lo estás pudiendo, ¿lo utilizan o no lo utilizan nunca? No. No le gusta, no quiere ponerse José Luis, o nunca lo pensaron, nunca lo hablaron. No, yo nunca lo hablé con él. Lo que pasa es que con él no se puede hablar. Bien. Bueno. Ailén, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Bueno, Ailén, nos vimos por última vez el 11 de junio. Sí. ¿Te acordás que Sí. habías venido a un control? Sí, pasé con mi mamá por acá. Habías venido con tu mamá, tenías el próximo control, estabas de 19 semanas de embarazo. Sí. Y tenías el próximo control. Hoy 2 de julio habíamos quedado que después pasabas por acá una Sí. vuelta, si me contabas cómo va todo. Sí. ¿Tuviste tu control recién? Sí, tuve mi control recién y todo bien. Lo que pasa es que me olvidé los papeles, viste, los análisis, me atendía otra y igual me retaron. ¿Te retaron? Sí, lo que pasa es que en mi casa tengo una hermanita especial.
¿Sí? Y ella es muy toquetona. Y me agarró los papeles y los desparramó por todos lados. Y no sabía juntarlo otra vez, entonces la agarré y no los traje. ¿No las trajiste? No. ¿Quién es tu hermanita? ¿Cómo se llama? Y Yara Yara. ¿Qué edad tiene Yara? tiene 12. 12. Tiene síndrome de Down. Tiene síndrome de Down. Bueno, y estuvo ahí jugando un poco con tu Sí, porque yo me fui de mi casa. ¿Te fuiste de tu casa? Sí, había discutido con mi mamá y me fui. Me fui a vivir sola en otra casa que tenemos en los kilómetros. ¿En los kilómetros? Sí, y de allá vine hasta acá. ¿En qué kilómetro estás? En el 46 ¿En el 46? al 700. ¿Sí? ¿De qué te hicieron? No, esto ya la vacunaron. Hoy me vacunaron. ¿Sí? ¿Contra qué? A ver. La vacuna doble que te hace el embarazo. Te vacunaron y te hicieron un papelito para que vayas a pedir turno. Sí, por ahí está. ¿Te acordás en qué semana estás? ¿Del embarazo? No, no me acuerdo. La semana 20. ¿Sabes? ¿Ves que me tuve que hacer ahora? ¿Y Enzo te acompaña? ¿Te estuvo acompañando en algún control? No, Enzo no me acompañó en ningún control. ¿Por qué? Porque siempre tiene algo para hacer. Aparte, hoy tuve que venir a quedarme a dormir en la casa de mi mamá porque tenía que salir temprano. Como no tenía yo la obra social y mi tío me la hizo, que mi tío es el corte, que es el jefe que está mandando ahí en la empresa. Entonces él agarró y me lo hizo más rápido para que yo pueda venir. A ver, vine temprano, lo sellé por Samo y fui a... Bien. ¿Y estuvo en alguna ecografía, Enzo? No, él estuvo cuando yo estuve internada mucho tiempo. Sí, yo ¿Qué no te estuve había cuidando. pasado cuando estuviste internada? ¿Me recordás? Empecé en urinaria y estuve en neumonía. Neumonía. ¿Pero en el alta de ese aspecto? Sí. ¿De la neumonía, el neumonólogo, Sí. todo? Sí. Bueno. ¿Y te gustaría que Enzo te acompañe un poquito más en los controles o tenés ganas de venir sola o venir con...? Es lo mismo, no. Para mí se me acompañan. Para ella sí, porque ella es mi prima y es re divertida. Me divierte. Venir con Mariana, ¿no? Sí. ¿Y con quién más? ¿Con qué otra persona contás en este momento de confianza, además de Mariana? ¿Con No, la que tengas una relación o con una amiga con la que te juntes a tomar un mate o No, alguien del no me junto barrio? con amigas. No te juntas con amigas. No, no me hablo mucho con las chicas. Estoy en mi casa haciendo mis cosas nomás. No te interesa. No, No. yo y mi perro. Bueno, Ilén, ¿cómo te imaginas de ahora en más, cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé? ¿Te imaginas dónde estás ahora? ¿Qué va a pasar? No, ni idea de lo que va a pasar. ¿Eh? Ni idea de lo que va a pasar. ¿No sabes qué va a pasar? Ni siquiera me lo puse a imaginar. ¿Eh? Ni siquiera me lo puse a imaginar. ¿Pensás en ese día? Que lo voy a tener si iba a doler. Nada, ¿Tenés miedo del parto? Nah, no tengo miedo al parto. Sí, sufrí muchas cosas acá en el hospital. No voy a sufrir una vez más por ver a nacer a mi bebé. Sí, no tengo problema con eso. Bueno. No imaginas el momento que nazca, cuando yo esté con ustedes, cómo va a ser, dónde van a vivir. Eso no, nosotros tenemos la casa en el 33, pero mi mamá no quiere que yo vaya ahí. O sea, si me voy para ahí se va a poner más insoportable. ¿Qué casa en el 33? Tenemos una casa en el 33, atrás del municipio. ¿De él? ¿De Enzo? Sí. Pero no quiero ir para ahí porque es en el... Hay un terreno grande donde está toda la familia de él. Y es ahí donde está la casa. Y digamos que yo quiero que levantemos algo en el terreno del 46. Por la base, si algún día tenemos alguna discusión, yo no voy a estar entre medio de su familia. Me voy a ir. ¿Estás pensando
En que sea tu casa, digamos. Sí, que sea algo mío o de mi bebé, no importa que no sea mío. Que esté en un lugar donde se pueda quedar, digámosle. Es eso lo único que quiero. ¿Practicás una fuerza cuando venga la contracción? Dale. Pero dale que está acá la cabeza, me falta que baje nada más, depende de vos. ¿Sí? Ven, ¿me escuchás? Ponete bien derecho. Dale. Eso, ahí tenés que estar bien derecho. Cuando venga, dale, pero sin desesperarte. Dale. Tomás aire, mirá mucho. Tomás aire y llevas toda la fuerza abajo. Concentrá esa fuerza en llevarla abajo, ¿sí? Dale. ¿Estás con contracción ahí? Cuando venga. ¿Cuál fue el motivo de tu decisión? Si bien, bueno, estás planteándola que es no acceder a la maternidad, pero en tu caso, ¿qué cosas operaron o qué situaciones te encontraste y cómo fue ese proceso? Porque estuve muy sola con mis 2 anteriores embarazos. Tuve 3 pérdidas espontáneas, en el cual ya no quería saber más nada, no quería saber otra vez pasar por lo mismo. O sea, ¿tenés hijos? Sí. ¿Cuántos? 2. 2. Y luego tuviste pérdidas espontáneas de embarazo. 3. 3. Cuando quedó de este embarazo, que no me lo esperaba, bueno, decidí no tenerlo por esos motivos. Porque primero pensaba que no iba a llegar a término el embarazo. Con mi anterior bebé la pasé muy mal el embarazo. Mi marido se había ido. Y estuve muy sola, sin apoyo de la familia, nada, ni psicológico, nada, sola. Teniendo una nena grande ya y embarazada. Hasta he quedado en la calle con mi hija, un embarazo. Qué duro. ¿Y por qué se fue tu pareja o qué pasó ahí? Tranquila, Joana, tómate el tiempo que necesites. Lloralo es el momento, ¿sí? Estamos acá, vos, nosotras. Y contame, en ese momento decías que estabas sola, o sea que no le habías contado nada de tu decisión a nadie por miedo a lo que hablen después. A lo que digan después. ¿Alguna represalia, amenaza, algo que te hubiese sentido miedo por ahí o no? Miedo a que realmente me pasara algo y que mis hijos quedaran solos. Ese es mi único miedo. Cuando ayer me desmayé, me golpeé la cabeza, pensé que no iba. Lo único que escuchaba era mi hija. Eran las 2:30 de la madrugada, casi. Y lo escucho a mi marido que me decía, mi amor, no te vayas, no me dejes. ¿Con quién llegaste al hospital? Llamó rápido la ambulancia, tardó un poco, pero llegó. ¿En ese momento estabas consciente finalmente? Después, porque él empezó a tirarme agua para que reaccione porque no reaccionaba. Porque tuvo un golpe muy fuerte. Por el golpe de la caída. Sí, pero yo sentí que me explotó la cabeza. Yo dije, ya está. En ese momento ya no me acordé nada, no vi nada, no escuché nada.
inconsciente. ¿Y volviste a hablar con él? Sí, él estuvo acá hasta hace un rato. Estuvo conmigo. ¿Qué palabras tuvo para vos? Que él sabía que iba a pasar algo, que por eso él no quería. Que bueno, que ya está, que lo vamos a dejar ahí, como que él no me va a seguir molestando hablando del tema. Y que me quedara tranquila que los nenes estaban bien, porque yo lo que le pregunto es por mis hijos. Claro. Y él me dijo, ¿querés que te lo traiga el gordo así lo ves? Le digo, pero si me ve no se va a querer ir de acá, porque es re mamero. ¿Qué edad tiene él? 7 meses, muy chiquitito. ¿Y vos cómo te ves? ¿Eh? ¿Vos cómo te ves con esta bebé ahora? No sé, no caigo que soy mamá. Y esto, bueno, no fue un embarazo buscado, me decías, y cuando entraste estabas embarazada, ¿qué pasó? Nada, le dije a mi mamá ¿Y tu mamá qué dijo? que ya está, que se puede hacer, que ya está. ¿Y vos en algún momento pensaste en no seguir con este embarazo? No, nunca estuvo en tu cabeza. Porque es mi culpa y ella no tiene la culpa de mis errores. ¿Por qué? Y porque yo, como a mí me gustó, yo tengo que... hoy no me sale. ¿Cómo a vos te gustó que te relaciones? Sí, me tengo que bancar mis consecuencias. O sea, ella no tiene la culpa si yo la quiero sacar. Pero tampoco tenés la culpa. Uno puede decir, bueno, a ver, yo creo que uno puede decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? O que Sí, puede pero decir- yo no mataría una vida, no. No, eso, por eso cada uno decide. Vos podés decidir, ¿no? Y está muy bien que lo decidas, ¿no? Que tengas la opción de poder decidir y Sí. decidir lo que decidiste. ¿Y ahora que la ves? ¿Qué te pasa por tu cabeza? No sé, nada. Se parece al padre. ¿Sí? Sí, es igual. ¿Y tenés cosas ya en la casa para ella? Sí, ¿Fuiste consiguiendo? ¿Qué tenés? ¿O ropita? sí, el coche, la cuna. Pero va a dormir conmigo porque como es chiquita. ¿Y cómo te imaginas eso? La vuelta a casa. El primer día cuando te vayas de alta a andar con ella. Me voy a sentir rara. Me voy a sentir rara. Como que nunca tuve mi bebé, me voy a sentir rara. Claro. Sí, va a ser raro para mí. ¿Y hay algo que te preocupe o hay algo que quieras comentar? No, estoy tranquila. Me asustó mucho el parto, pero No te gustó el parto. mucho dolor. ¿Y habías podido hacer el curso de preparto o algún curso? No, ¿Los controles del embarazo te los habías podido hacer? al final del Al final, embarazo. al Sí. principio, ¿no? ¿Qué pasaba al principio? Es que no me adaptaba en mi cabeza que iba a ser mamá, entonces yo estaba muy hueca mi cabeza. ¿Cómo sería estar muy hueca? Sí, porque no quería asimilar que iba a ser mamá y no quería hacerme los estudios, nada. Pero al último tiempo me los hice todos. ¿Y eso quién te ayudó? ¿O quién te convenció? ¿O cómo fue que cambiaste de idea? Mi pareja, que me dijo que yo tengo que hacerme los estudios y muchas cosas. Y él me acompañó en todo, a hacerme todo, en todo ¿Y vos momento. no querías hacerte los estudios por miedo? ¿Porque no querías ver, como que no querías? Si no me gusta que me hagan estudios, no me gusta que me pinchen, que me toquen. A nadie le gusta que la pinchen, a mí Sí. tampoco, pero a veces es importante, ¿no? Como- Sí, Más que nada para cuidarte vos. igual puede hacerme los estudios que me habían mandado al último tiempo. Me retaron, pero yo pensé que me iban a tratar mal por ¿Quién te retó? ¿Te retaron cuando fuiste a la las tetras ¿Qué te dijo la tetra? que tenía en la cabeza. ¿Así te dijo? Sí, que lo que yo tengo es un bebé, no nada. Que yo- ¿Una qué? lo que yo tengo es una vía en mi panza, que qué estoy pensando por no hacerme los estudios. Tiene razón. Estaba calculando, ahora tenés 16 vos ya. Ahora cumple 16. ¿Cuándo cumplís? El 23 de diciembre. O sea que falta, todavía Sí. tenés 15. Te había puesto mal entonces. Bien. ¿Quién te acompañó a internarte? Mi papá, porque mi mamá no estaba justo en ese momento. Ahí va, algo me comentó la médica. Sí. Que viniste con papá. Estaba como Sí. sorprendida. ¿Qué pasó? No, fue una experiencia linda. Ajá. O sea, quería que esté mi mamá igual, pero vino él. Porque estábamos los dos y estaba Naomi, quedó allá. Y vine con él nomás directamente. Bueno, ¿y apareció
Sí. Este bebé. ¿Sí? Sí. ¿Vos calculaste más o menos cuándo quedaste embarazada? No. ¿Te hicieron el cálculo acá? A los 6. A los 6 meses yo me di cuenta que estaba embarazada. A los 6 meses te Sí. diste cuenta del embarazo. Sí, porque estaba tomando pastillas y un día no la tomé. Sí. Y me dijo ella que pasaba eso y Que no podía te sirve. pasar eso. Ajá. Y así, cuando yo le dije que fui a una clínica, no me creían que estaba embarazada. Y me hice el test ahí. Y En la clínica. Sí. ¿Y antes de los 6 meses vos tuviste algún síntoma? No, nada. Nada, fue normal, así. Yo empecé a sentir algo que se me movía y... Y dijiste, esto ya lo Sí. sentí. ¿Te acordaste de algo de Naomi? De Naomi, ¿O fue como algo, una experiencia distinta? Más o menos. A ver, contame. Porque, o sea, yo no tenía panza. Ni hasta cuando ella nació no tenía nada de panza. Por eso, no se notaba y entonces yo digo, "¿Qué? No tengo nada", decía lo primero, ¿viste? ¿Y cómo fue para vos enterar? ¿Qué Me sentiste? costó. O Sí, sea, claro. porque me sentía mal por Naomi. A ver, ¿por qué por Naomi? En el sentido de que decía que no la disfruté mucho. Ajá. Porque ella tiene, ahora cumple 10 meses ella, y no se llevan casi nada. Y me costó. Recién ahora caí cuando entré a los 7, recién 7, 8, y hasta ahora que nació, Claro que es difícil. sí, Sí. pero de a poco. ¿Y cuando te enteraste que estabas embarazada, pensaste en la posibilidad de no continuar el embarazo? No, No. Para vos no era una opción. no, porque ellos mismos, viste, te muestran un video. Me mostraron ellos Ajá. y yo me imaginaba toda Naomi ahí y no quería saber nada. ¿Te mostraron un video para en función de qué? Claro, en el sentido de que lo que podía pasarme, cosas para que yo no haga. No hagas un aborto. Ajá, Ahí va. exactamente. Y le comenté a mi mamá y mi mamá no enterada de nada, ella que no quería esas cosas. Ujú. Y ella es la que me dijo que siga todo el proceso del embarazo, porque ella no quería en ningún momento eso. Y tampoco lo iba a hacer igual, por el sentido de que tengo a Naomi, o si me pasaba algo a mí y esas cosas. Y ese es a veces el riesgo por el contexto que tenemos en Claro. Argentina, ¿sí? Porque en Claro, realidad sí. vos podrías hacer una interrupción segura y un montón de mujeres lo hacen. No, sí. ¿Sí? Ahora ya está, ya No, ya... de alguna forma, quizás No, por sí. algunos factores que se dieron, elegiste continuarlo y No, hoy sí, nació sí. tu bebé y esa decisión hoy ya está tomada. Sí, ya. Pero hay formas seguras también, las mujeres en Argentina pueden interrumpir un embarazo de una forma segura, ¿sí? Acompañadas por equipos profesionales en los hospitales, ¿sí? No solo en clínicas clandestinas. Claro, sí. ¿Ah? ¿Y sabes quién es el papá de Sasha? No, César. ¿César también? Sí, ¿Y él sí. sabe Sí. que está Sasha? Sí, sí. ¿Y cómo reaccionó frente a esta Él sí, noticia? de un principio aceptó. Desde un principio Sí, aceptó. él ya me regalaba cosas de ella y yo como que me costaba. Ay, qué difícil Sí, eso, ¿no? como que no. Bueno, bonita, te vas a tener que acostar en la camilla. ¿Estás con alguien o estás solita? No estoy sola. Bueno, no, la nenita si querés se puede quedar sentadita en la silla. Sí, ella queda tranquila igual. Bueno, Sentate, amor, acá sí. Tenemos acá. ahí está, sentadita ahí. Que te cuida de la cartera, mamá. Ahí está, muy bien. Vos te acostás con las piernitas allá, la cabecita acá, ¿sí? Y descubrime el bracito. ¿De qué bracito lo tenés? De este, perfecto. Ahí está. Apoya los piecitos para estar más cómoda. Apoya la planta si querés. No, la planta en la camilla. ¿Sí? Está bien. Así no estás toda retorcida. Espera, déjame el bracito. Vos flojito, déjalo flojito. Ahí. Muy bien. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Trabajo chiquitito. No, se queda muy bien ahí.
Bueno, ¿te acordás cómo fue la otra vez? Que pusimos un poquito de anestesia. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, lo mismo, un poquito de anestesia, sacamos el implante, colocamos el otro, ¿sabes? Eso es. Bueno, cuando yo te diga, respirás hondo, vas a sentir como un dolorcito de, como si te sacaran sangre, ¿sabes? Sí, sí. Respira hondo, eso es todo. Muy bien. Esperamos un poquito que tenga efecto y ya lo sacamos. Vamos a dejarla acá por si la necesitamos más. Me pongo acá si No, igual ya es re salvaje, así que... no chusmetea. Bueno, vos mira, vos tampoco mires, vos mira por allá. Las dos en penitencia. No tenés que sentir nada. Si te duele me avisas, ¿eh? Sí, sí. Y esperamos un poquito más. Ay, me duele. Esperamos. Esperamos un poquito más. Uy, ahora se nos cae el chocolate. Para, yo te lo junto, yo te lo junto. Te lo jugamos. Algo es algo. Ay. ¿Querés que le demos un juguetito? Va bien, ¿no? Sí. Vos amanecés. Bueno, a Chela la viste hace unos años. Sí. ¿Y ahora no sabes dónde está? No. No. Escúchame, ¿tu mamá? Mi mamá me dijeron que andaba viviendo por San Alberto, pero ¿Hace cuánto tiempo que no la ves? no sé mucho. ¿Cómo se La veo, la cruzo, pero nada. Carola. Carola. No sé, no le hablas. No, no le hablo. Porque no sé, no la siento como mi mamá. Y ella me dejó con mi abuela y nunca apareció. Sí, estuve internada en el hospital de niños, me acuerdo que era chica, tenía un tumor en el dedo. ¿Vos tenías un tumor en el dedo? Sí, salido para afuera y estaba infectado. Me acuerdo que del colegio me mandaron ¿Querés que le una... lavo? ¿Eh? No te iba a lavar el chupete. No, yo lo limpié y si no Está bien, cayó. está bien. Estabas internada por el tumor en el dedo. ¿Y la Y escuela? de la escuela me mandaron urgente que vaya al hospital. Bueno, mi tía me llevó, como trabajaba y no me podía cuidar, estaba sola. Y ella fue una sola vez, me regaló un anillo y se fue. ¿Y cuándo fue la última vez que consumiste? Dejé como los... no, después de que quedé embarazada no consumí más nada. ¿Y te da ganas a veces? No. ¿Y cómo hicieron en la iglesia para ayudarte a que salgas? Y nada, siempre que quería salir le pedía a Dios que me ayudaba, que yo quería salir de la droga, que estaba sufriendo mucho, que quería ir con mi abuela, que me dé un hijo, que haga lo que sea, pero que me ayude. Como a la semana, estaba yendo a la iglesia y me vino a buscar mi hermana. Y me dijo, me quería llevar con ella, que yo no tenía que hacer eso.
me llevó con ella. ¿Qué hermana? ¿Qué hermana fue? La Noé. Me lo fuimos a vivir de nuevo a lo de mi abuelo. Mi abuelo, por verme así a mí, se enfermó. Porque yo estaba muy flaca. No comía nada. Sí. Y todo el tiempo me quería ir de nuevo para la villa a consumir. Claro. Bueno, después, con el tiempo dejé. O sea, en la casa de tu hermana, ¿ahí te pusiste bien? Sí, cuando mi hermana me vino a buscar. Katy, muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Escúchame. Sos una sobreviviente, Katy. Se lo para arriba. Sos una sobreviviente de esa vida que tuviste. ¿Vos te das cuenta? ¿Estás bien ahora? Sí, al fin de todo me doy cuenta que sola pude seguir bien y más por mis hijos. Y que no volvería a hacer lo mismo. Lo único que quiero es hacer algo, trabajar para que ellos no sigan lo mismo que yo, ni lo que hizo mi mamá conmigo, quiero hacer yo con ellos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vos podés hacer algo distinto. Sí. De hecho, ya estás haciendo. Sí. Bueno. Eso, ¿qué te imaginas? ¿Te imaginas estudiando? ¿Te imaginas trabajando? Sí, trabajando, llevando al colegio a mis hijos. Que mis hijos terminen el colegio y que el día de mañana sean algo. Y que nos crezcan como yo crecí, con el rencor de mi mamá. Porque hay veces que estoy acá en este lugar y digo que la necesito, que mi mamá me acompañe. Necesitas, vení. Que mi mamá me acompañe, que está acá conmigo. Y ella no está. Escúchame, viste que hay veces que seguramente tu mamá tampoco tuvo una vida fácil, digamos. No llegó a eso porque sí. Debe haber llegado porque también no la deben haber, nadie la debe haber acompañado ni querido. Yo no la estoy justificando, pero uno no llega así de la nada a desentenderse por los hijos. A ver, Cari, una de las cosas que me contó fue que en su momento como que le dijiste que le querías dar al bebé y que después quedó con ella, ¿sí? Y que ahora en realidad la que lo cuida más que nada es ella. De hecho, ella se presentó acá al hospital trayendo al bebé y lo trajo ella. Sí. Y dijo ella que era su mamá del corazón. ¿Está bien? ¿Qué decís de esto vos? Sí, no fue que yo se lo di, le dije, toma, te regalo mi hijo. El marido de ella era remisero y de mi hermana. Y bueno, yo me había separado y no tenía para dónde ir con el nene. Y como ella lo quería mucho al bebé, todos los días a veces se lo llevaba, le compraba cosas, me daba los pañales, la leche. Y se quedaba a dormir, y así el bebé se acostumbró a ello. Claro. Y entonces el bebé se quedó con ellos y ella me dijo, me deja que yo lo tenga, vos cuando querés lo venía a buscar, yo lo voy a buscar todos los días, me lo llevo. Hay veces que se queda conmigo y ella no tiene problema. Y para mí fue una reayuda. Claro, sí. Y después de entre todos ya estaba más acomodada, más arreglada que nada con mi vida y bueno, igual la Leslie se acostumbra a ella y no se queda conmigo. Entonces yo decidí que lo tenga ella, yo le iba a hacer un permiso a ella como para que ella lo tenga. ¿Viene la contracción? Dale, cuando venga. Espera que venga bien, toma aire, guardalo y hace una fuercita larga abajo, como si... Dale. Dale. Bien larga abajo. Larga. Dale, abajo. Dani. Abajo. Bien. No te arquees hacia atrás. Tranquila. Dale, Despacito. Hay una ramita roja y una roja. Dale, Dani, que viene tuya, Arroba azul es la de ella. Sí. Un poquito más. No, fuerza atrás con la cabeza, corazón, si no, no haces abajo, ¿sabes? Tranquila. Respira despacito por la nariz. Dale, Dani, con todo. Dale, que estás en contracción. Dale. Dale. Seguí. Vamos.
Estoy mirándote. ¿Cuántos años tiene la madre? 21 años tiene. Adri, ella es Acosta. Acosta Daniela. Sí. Adri, esto es de Acá, ella. ahora, recién. Esto es de ella. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Me quedó claro? Todo bien. Acosta, Eran ¿ves? 33. Eran 33,5, pero por una ecografía del 6 de julio daba como casi 3 semanas más. Dale, Dani. Y con un bien larga. Larga, va. Toma. Eso es. Dale. Eso es. Muy bien. Dale, eso es, dale. Un poquito más, seguila. Dale que ahí viene tu bebé. Eso es, muy bien. Ahí viene, muy bien. Un poquito más, Dani. Perfecto. Avísame cuando saque los hombritos, Adri, porque no lo Dale, seguí, Dani. Un poquito más y sale tu bebé. Dale. Un poquitito más, Daniela, dale. Dale con todo, dale. La piernita, levántala, corazón, levanta la piernita. No, la rodilla, flexionala. Dale, Dani, con todo. Dale. Eso. Muy bien. Ah. Ahí está. Ahí está. Muy bien, felicidades. Un varoncito, cuidado que el cordón es corto. La hora es 12:37. Muchas gracias. Cortalo. Bueno, felicitaciones, muy bien. Muy bien, dale. Ahí está que yo. Tranqui, Gordi, respira tranquila. Respira tranquila. Cuidado que el cordón está cortito. Sí. ¿Cómo se va a llamar, habías dicho? Nathan. Ahí está, dale un besito y después te lo traigo, ¿sí? ¿Es Nathan nomás? Bien, sí, es un varoncito al final, ¿viste? Felicidades. Muy bien, Dani, muy bien, ¿eh? ¿Qué edad tenés, Anabela? 13 años. ¿Cuándo cumpliste los 13? El 10 de febrero. ¿Tenés documento? No, en trámite. Lo tenés en trámite, Sí. pero ¿tuviste documento alguna No. vez? ¿No tenés número de documento? No. No. ¿Y dónde lo estás tramitando? ¿Sabes? No, ni idea. Me parece que acá. No, ni idea. Me parece que en la sede de la Ferrero. Bien, ¿lo está tramitando tu mamá? Sí. ¿Sabes si por el juzgado o...? No, sí, a partir de los 12 ya va por el juzgado, Por creo. juzgado. ¿Cómo lo conociste? ¿A Ryan? En la casa de una amiga. Sí, ¿Eh? en la casa de una amiga. ¿En la casa de ella? Sí, en un cumpleaños. En un cumpleaños. Sí. ¿Y se pusieron a salir? Contame. Sí. Me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Sí. Nada, sí, nos hicimos amigos primero y después empezamos a salir. Después de los 6 meses, bueno, vino la bendición. ¿Eh? Vino la bendición. ¿Vino la bendición? Sí. Yo no quería, pero bueno, Te quedaste embarazada. ¿Qué no querías? quedar Quedar embarazada. embarazada. Contame un poquito cómo fue que cuando, digamos, la relación con él, cuando te enteraste que estabas embarazada. Es algo que vos me decís que no estaba en tus planes, Claro, que sí. no buscaste. Sí. ¿Se habían conversado sobre la posibilidad de cuidarse? Sí, yo estaba tomando las pastillas, Sí. pero no sirven de nada porque capaz yo tenía vómito o diarrea y se iba el efecto en la pastilla. ¿Dónde las retirabas a las pastillas? En la salita que hay una después de mi casa. ¿En qué saliste? O sea que no me acuerdo. ¿Por la carrera? Sí, por la... ¿Hospital Germani? No, la Germani no. Es una que es
cicatriz, o no sé, que me mataste. No sé cómo se llama. ¿Y cómo llegaste a la salita para buscar las pastillas? ¿Quién te llevó? ¿Fuiste vos sola? ¿Cómo es que te enteraste? No. Ya sabía, porque en el colegio daban charlas. ¿Te habían dado alguna charla de Cómo cuidarse. de métodos anticonceptivos? Claro. ¿Y sabías que existían las pastillas? Sí, la pastilla como IU, como inyecciones. ¿Preservativo? ¿Te hablaron alguna vez? Sí, también. Te dijeron que tenías sífilis. Claro, sífilis. ¿Te explicaron qué es la sífilis? Sí, contagio sexual, soy contagio con relaciones sexuales. Es una enfermedad que produce una bacteria Claro, sí. que se transmite Entre relaciones sexuales. en relaciones sexuales sin el uso de preservativo. ¿Sí? Es una enfermedad que tiene cura, que se cura con un antibiótico. Sí, de las inyecciones. En las inyecciones de penicilina. ¿Te dieron a vos? Sí, 3 inyecciones me Ya dieron. te dieron 3 inyecciones. ¿Y tu pareja se puso las inyecciones? No, tienen la orden, no, se la tienen que ir a poner acá guardia. ¿Se hizo el análisis? Sí. ¿Le dio positivo? Positivo 1,32. Y yo tengo 1,4. ¿Y cuándo va a venir? ¿Sabes? Ay, no, ni idea. Sí, bueno, esta ¿Lo semana. hablaste con él? Sí. ¿Sabe que...? Sí, ahora ya me hicieron la orden hoy. Él va y se pone inyecciones. Sí, esta semana. Es muy importante que se ponga... Sí, porque si no te vuelve a contagiar. A contagiar. Y es muy importante que use preservativo. A pesar de que estés embarazada. Claro. Sí, que sigan usando preservativo en las relaciones. ¿Sí? Y cuando te enteraste que estabas embarazada, ¿qué pasó ahí? Y nada, yo no quería, pero bueno, vino. Si se dio, se dio. Y Brian estaba contento, ¿no? Yo estaba contento. No quería él tampoco, pero bueno. Él estaba contento, no quería. Sí, no, pero y bueno. Si se dio, yo tampoco no tenía pensamiento en abortarlo. ¿No Pero yo pensaste en esa posibilidad? estoy en contra del aborto. ¿Pensaste desde que te enteraste? Claro, sí. No abortarlo, sí, con el embarazo. ¿Le contaste a tu familia enseguida que te enteraste? Sí. ¿O no, más o menos? No, mi papá la semana, un poquito más miedo. Con mi mamá. Mi mamá se puso mal porque yo era chica. Tenía un embarazo riesgoso porque es mi útero y no están bien para... Porque yo soy muy chica. Y no están, ¿cómo me dijo? ¿Está desarrollado? Claro, sí, no está desarrollado para tener un bebé. Muy importante que se haga el tratamiento. Sí. Pero bueno, yo también se lo quiero explicar a él. ¿Sí? Sí. Bien, te dejo un papelito para él. Presentarse. En servicio social. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, por suerte. Con algunos dolores, pero ya. Con algunos dolores. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Cómo va toda la evolución? Bien, que ya había dilatado en el cuello, así que me ponían el suero y hacían el tiempo de ayuno y me pasaban a quirófano ya. ¿Te explicaron algo? ¿Te explicaban algo más del procedimiento? Ayer algo te explicó la doctora. Sí, ayer la doctora me explicó y después cuando me iban a pasar me iban a terminar de explicar bien todo. ¿Y te pusieron solo las pastillas en la mañana o te pusieron otra vez a la tarde? Me pusieron hacia la tarde y creo que hace un rato también me pusieron una. ¿Cómo te sentiste contratada en el hospital? Muy bien, la verdad. A mi mamá y a mí nos trataron re bien, a pesar de la situación, que es un poco difícil. No me puedo quejar del trato que recibimos. ¿Difícil en qué sentido? Cuando hablas de una situación, yo sé que es una situación difícil, pero ¿a qué te referís específicamente cuando dices que es una situación? Porque algunos no lo ven muy adecuado y otros sí lo aceptan y
La interrupción del embarazo. Claro. ¿Alguno te hizo algún comentario? Como... No, pero como estuvo mucho la polémica, es obvio que algunos no lo apoyan y otros sí. Es un debate todavía. Sí. En este caso, como yo te lo había explicado en la primera entrevista que tuvimos, ¿no? Es una interrupción legal del embarazo, una causal. Entre las causales está ilegal, es por una causal. Vos no decidiste este embarazo, no decidiste tener esa relación sexual. Y entonces está permitido en el Código Penal. O sea, esto que está pasando y por eso se puede hacer en un hospital. Claro, aunque debería siempre, desde mi punto de vista y mi creencia, yo estoy a favor de que hubiera salido la ley que se debatió hace poco. Sí, pero bueno, yo también. no salió y considero que sí, las mujeres tienen derecho a poder decidir sobre su propio cuerpo. Y está bueno esto que vos decís, que aunque no hayan pensado, digamos, debería ser así siempre, ¿no? El hospital debería garantizar que las mujeres puedan acceder, sobre todo en estos casos. Claro, obvio, sí. Es donde más se debería apoyarlas. Y bueno, y esto, sos chica y podés decidir todavía, tenés el derecho a poder decidir pese a la edad que tengas. Claro, obvio. 15. Sí. ¿Y algo más que quieras comentar? ¿O qué dije? Tu mamá estuvo todo el tiempo con vos. Sí. Acompañándote. Sí, sí. Una genia tu mamá. La verdad que sí. Bien. Pues ella sabe, ¿pudiste hablar algo con ella de qué fue lo que pasó? ¿O te hizo algún tipo de pregunta? A ella fue la que le conté todo. Y bueno, fue la que decidió, la que me preguntó si yo quería seguir con el embarazo o no. Cuando le dije que no, bueno, se habló con mi hermano, se pusieron en contacto, averiguaron todo. Y ella fue la que estuvo en todo momento y... Sí, siempre venía acompañada Sí. en las consultas. Sí. Bueno, Así que es. Agarro bien. Y te tiene que ser siempre. Te vas a tener duro, no te como agarrar el peso. Está muy duro. Sí, muy duro. No sé, te gusta preguntar. Te pasas la vida preguntando. Vas por la vida preguntando. Sí. Hola, Ro. Hola, Meli. ¿Estás todo bien? ¿No estás en el foto? Mamá. No, mi amor, hace más que plena. 36.
bueno, chiquitito, tranquilo. ¿Tendrá hambre? No, estaba tomando recién. ¿Estaba tomando recién? Sí. Bueno. ¿Es tu primer bebé? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue tu historia? ¿Fue buscado? No, llegó. Llegó. Y nada, al principio fue difícil, pero después cada día me enamoré más de él. Y ahora estoy remil enamorada, lo amo. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Máximo. Máximo. ¿Y él nació bien, sanito, de 9 Sí. meses? No, nació de 38 semanas. Bueno, tuvieron que hacerme un parto de urgencia. ¿Por qué? Porque llegué con politraumatismo al hospital. ¿Con qué llegaste? Con un politraumatismo. Bueno. ¿Esto fue a causa de la violencia que sufrías? Sí. Y bueno. ¿Eso fue por parte del papá del poquito? Sí. Bueno, mi amor, ya está. Y bueno, por suerte nació sin ninguna complicación. Nació muy sanito, con un poquito de bajo peso, pero ya a la semana pudo subir de peso y ya le dieron el alta. ¿Y vos cómo quedaste después del tema del politraumatismo, fue una cesárea o un parto? No, cesárea. Cesárea de urgencia, ¿no? Sí. ¿Vos cómo quedaste? ¿Tuviste alguna lesión vos? ¿Alguna secuela? Y bueno, me quedó una secuela de que le tengo mucho miedo a los cuchillos, porque sufrí muchos cortes. Y bueno, estoy... ¿Estás con algún psicólogo ahora? Sí, estoy haciendo tratamiento. ¿Acá te están viendo? No, en el refugio. Y bueno, cuando egrese del refugio voy a seguir haciendo el mismo tratamiento. Qué bueno. ¿Te sentís contenida ahí en Sí. ese refugio? Sí, aunque bueno, tengo mis días de explotar. Claro. Bueno, mi amor. ¿Y quién te ayudó en ese momento? Una amiga mía. ¿Vos le pediste ayuda a ella? Sí, le mandé un mensaje que me ayude y llamó al 143, creo. Es el número de violencia. Sí, de violencia. Ah, bueno, siempre me confundo. Bueno, y nada. ¿Y ella llamó ahí y te fueron a ayudar? Sí, a él lo llevaron detenido y bueno, ahora... ¿No podías moverte? Y ya estaba muy desvanecida, me dio tantos golpes. Hasta incluso me pegó con una piedra en la panza y en la cabeza. Y bueno. Y menos mal que pudiste pedir ayuda, ¿no? Esta amiga ahí que Sí, también la te verdad. ayudó, ¿no? Sí, estoy eternamente agradecida con ella. Me salvó la vida, pues si no esta persona me iba a matar esa noche, la verdad. Bueno, ya está. Ya pasó y lo importante es que esa persona está donde tiene que estar, ¿no? Sí. Esperemos que pueda cumplir esta condena, todo, y vos seguir con tu vida adelante con este bombón que tenés, ¿no? Sí. Seguir estudiando y seguir superándote, ¿no? Sí, siempre. Y la idea es que, bueno, antes que te vayas podamos resolver de garantizarte el método anticonceptivo que vos quieras elegir. ¿Sí? ¿El papel que me dejaron ayer para qué era? Bien, eso cuando yo vine estabas súper dormida, ¿no? Sí, porque me trajeron el calmante y quedé. Me parece genial que hayas descansado. Entonces se lo había entregado a tu pareja para que nos podamos volver a ver por si te daban el alta o lo que fuera, tengamos un espacio para nosotras. Especialmente que vos puedas usar ese espacio para charlar, para comentarme cómo te está yendo, por si hay otra necesidad. Esto que uno te dice, a lo mejor te vas a dar cuenta cuando estés en tu casa, ¿no? Entonces, si tenés alguna pregunta o duda, está bueno que la puedas hacer y tengas a quién. Porque la familia acompaña, pero a veces por ahí es difícil decirlo, pedir a tu familia o algo que sepas que podés contar con nosotras, ¿sí? Así que, bueno, la idea es garantizar el método. Y por otro lado, que es lo que me habías pedido ayer, ¿sí? Y por otro lado, bueno, tener ese espacio para vos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? No. Bueno. ¿Y tenés pensado el día de mañana continuar estudiando cuando puedas? No, cuando cumplo un año tengo que ir a inscribirme para hacer curso de peluquería. ¿Eso era lo que te gustaba? ¿Ya habías practicado? Sí, ya estaba haciendo. Bien. ¿Y haces? ¿En tu casa trabajás de eso a veces? Sí, la agarro a mi hermana en el pelo y quedó. ¿Y practicás? Sí. Genial. Bueno, que estés muy bien. Dale, gracias. Nos estamos hablando. Chao, bonita. Chao. ¿Querés que te acerque a tu bebé? No.
que no empiece a llorar porque No te puedes mover mucho. Ajá. ¿Y quién está acompañándote hoy ahora, acá afuera? Johnny. No, pero había una señora con... Ah, la abuela de él. Es la abuela de tu pareja. Esa abuela, no sé cómo se ve. La abuela de Johnny. ¿Y la conoces? Sí, sí. ¿Y querías que lo alza de tu bebé Sí, y todo? ¿No tenés yo problema? no tengo que agarrar una criatura. Perfecto. Bueno, siempre y cuando vos quieras, está todo bien. Vos sos la mamá y vos decidís qué vas a hacer con tu bebé, ¿ok? Sí, son familiares. Bueno, mientras no se metan y hagan algo que a vos no te guste, Sí. está todo bien. ¿Y tenés que traerlo al control a tu bebé neo o ya no? No sé. Hay que preguntar. Bueno, entonces si querés te doy una mano con eso. Sí. ¿Eh? Dale. Bueno, nos estamos viendo. Dale. Que estés muy bien. Dale. Entonces, vos te diste cuenta que estabas embarazada y te fuiste a asesorar por alguien. No, ¿Tenías una la amiga nomás me información? dijo. Ajá. ¿Qué te dijo que podías hacer? Que si yo tomaba una pastilla, que si yo no estaba de tanto, que me iba a bajar, que no me iba a hacer tan mal. Entonces yo le hice caso. Bien. ¿Te acordás qué pastilla era? Una pastillita blanca, ni nombre tenía. Ah, te la dieron. Sí. Bien. ¿Te la vendieron? Sí, me la vendieron re caro. 2 pastillas, 2.000 pesos. ¿Y no te dijeron qué era? No. Porque ella me consiguió para hacerme la segunda nomás. Claro, obvio. ¿Y no sabías de otro método? ¿No habías escuchado alguna otra No. opción, otra alternativa de venir a consultar No, en porque el tenía hospital? miedo. Obvio. Y si vengo en el hospital, ellos nunca están a favor, no te van a... Bueno, eso es parte de lo que pasa, ¿sí? Por eso también queríamos conocerte y contarte cómo estamos trabajando en el hospital para que también puedas contar vos y otras mujeres con el equipo, ¿sí? ¿Y empezaste con pérdidas? ¿Empezó a funcionar esto o no pasó nada? Sí, con pérdida poco, después cada vez más mucho y hasta que ayer me agarró hemorragia. Y bien que viniste. Sí, vine. Bueno. ¿Y cómo llegaste al hospital? Más o menos, último yo. Casi muerta. ¿Te dijeron eso en la guardia? Sí. ¿Cómo te trataron? Re bien. ¿Sí? Sí, muy amable. Bien. ¿Pudiste sentir la seguridad de contar lo que había pasado? Sí. ¿Y te trataron bien? Sí, o sea, no me animaba primero. Ellos solo de por sí se dieron cuenta. Bien. Yo no sabía qué decirle. Bueno. ¿Y ahí tuviste que entrar a quirófano? Sí. Todo. Y ya está. Ya pasó. Sí, ahora estoy mejor. Bueno. ¿Te dijeron cuántos días vas a estar internada? No, no me dijeron todavía. No te dijeron todavía. ¿Y te sentís bien? Sí, más o menos no me hallo porque, como le dije a los chicos, allá van a la escuela, que esto, que aquello, yo me quiero ir. Ya te quieres ir. Sí. Bueno, sí es importante que puedas esperar a que te den el alta, ¿sí? Para que te vayas bien segura de que ya estás fuerte, ¿sí? Así puedes estar fuerte también para tus niños. Y sí. ¿Pudiste compartir con alguien de tu familia esta decisión que tomaste? No, sola. Sola vos. ¿Estás en pareja? Sí. ¿Sí? Él tampoco. No, después nomás me dijo que soy una loca porque hago eso. ¿Por qué? Pero yo le había comentado y él dijo, vos sos loca, dijo, tenemos 4, ¿para qué querés uno más? Me dijo, entonces yo pensé que no quería o algo, entonces sola. Y esta decisión de que no quería, porque él reaccionó como con bastante, yo diría violencia, ¿no? Frente a esta noticia cuando vos pudiste transmitírsela. Esto, ¿cómo jugó en tu decisión de interrumpir este embarazo? Porque yo no quería. Vos no querías también, más allá de lo que él dijo. Si él te hubiera dicho, uy, qué bueno, Jessy, qué buena noticia. Ahí sí tenía el bebé listo. Ajá. Tranquila. Listo, ya. Pasó. ¿Sí? Me emocioné nomás porque... Bueno,
sí quería tenerle, pero sí. Las circunstancias a veces Por supuesto. te hacen cada cosa que no tenés que hacer. No son decisiones fáciles. ¿Sí? Hay veces que sí. Sí, hay veces que esta decisión puede ser sencilla y fluir. ¿Sí? Y hay veces que tiene estas contradicciones. ¿Sí? ¿Vos cómo estás hoy con esta decisión que tomaste? No sé, me No siento sabes. un poco culpable. Hay que sentirse culpable. La verdad. Para eso estamos también. Para escucharte, que vos puedas decir esto. Sí, con libertad. Nadie te va a juzgar. Nadie te puede juzgar. Que nadie te va a juzgar, vas a decir, esta trabajadora social me dijo cualquiera, porque hay gente que juzga, sí, ya sabes. Sí, hablan. Hay No gente que saben. habla, hay gente que piensa distinto que nosotras, ¿sí? Gente en la tele, gente en, no sé si vos usás las redes sociales, que dice cada cosa. Sí. Acá lo importante es, hoy es tu cuerpo, más que nada. Sí. ¿Sí? Tu cuerpo entero, ¿sí? Tu cuerpo que va a salir de este hospital caminando. Sí. A volver a su vida cotidiana como era antes. ¿Sí? Sí. Y que sí atravesó esta internación por un aborto que decidiste hacerte, pero hoy estás acá, estás con nosotros. Sí. Llegas a tiempo a la guardia y te vas a ir a tu casa con tus hijos. Bueno. ¿No? Sí. Para mí eso es un montón. Entonces, a la gilada que diga cosas, que opinen, ¿sabes qué? Vos estás viva. ¿No? Sí. Y lo estás contando. Hay muchas que no pueden contar porque me asustaron que muchos que practicando el aborto que también murieron. De chiquita